Tipo de sistema en el cual se combinan especies maderables y cultivos agrícolas, que a diferencia de otros, estas especies crecen simultáneamente durante el periodo de establecimiento de la plantación, hasta que el follaje de los árboles se encuentre en desarrollo. La meta final del sistema es por lo general la obtención de madera. Sin embargo, durante el proceso se obtienen ingresos a cortos plazos por el cultivo agrícola, lo cual beneficia a los pequeños productores. El día de hoy vamos a ver las experiencias del sistema Taunja de Eucaliptus gamandulensis con maíz y frijol, el cual se realizó en los municipios contiguos del departamento de León y Chinandega, en Nicaragua. El proyecto tuvo como nombre a los Maribios, ya que se realizaron en las faldas orientales de las cordilleras Los Maribios. La época en la que se desarrolló fue entre 1989 hasta 1999, el cual duró unos 10 años bajo las coordinaciones de la FAO. El tipo de clasificación de este sistema es policíclico, ya que los cultivos agrícolas se cosechan y se vuelven a sembrar, mientras que los forestales se establecen donde ya cubren el dosel de sus copas. El cronograma anual de actividades inicia desde el mes de abril, donde se realiza la preparación del terreno, distribución de parcelas y demarcación de caminos de inspección. Durante el mes de mayo a junio se siembran las plántulas de Eucaliptus camandulensis a una distancia de 3 por 3, y a la par se siembra el maíz, entre las hileras de los árboles. Durante los meses de agosto a septiembre se realiza la siembra del frijol. Se inspeccionan los cultivos, así como el eucalipto, y se hace un control de plagas y abonamiento de la tierra. Durante los meses de octubre y noviembre se cosecha el cultivo, ya sea maíz y frijol, teniendo 2 cosechas anuales generales. El mes de diciembre se hace un mantenimiento de la plantación y control de malezas y plagas. Y en los meses de enero a abril se hace una limpieza del área del cultivo para volver a sembrarlos. Las podas de los árboles se realizan a partir del segundo año. Se plantearon dos opciones de manejo. El primero con 4 cosechas en tala rasa en periodos de 5 años para obtener leña. Y el segundo con 2 raleos en los años 7 y 15 y cosecha final al año 20 para madera cerrada. Sin embargo, en los años 3 y 4 se decide aprovechar 252 hectáreas parcialmente y 30 hectáreas completas de la plantación por problemas económicos. No se definió un diámetro mínimo de corta, pero se conoce que a los 3 años contaba con hasta 9 centímetros de diámetro. Con respecto al aprovechamiento de la primera cosecha, en el primer manejo se cosecharon 44 árboles por hectárea, aprovechándose 61.74 metros cúbicos. En el manejo con fin para madera cerrada se aprovecharon 391 árboles por hectárea, con un total de 38.48 metros cúbicos. Y comparando ambos manejos, se observó 239 metros cúbicos aprovechados en el primer manejo y 252 metros cúbicos para el segundo manejo. Ahora hablaremos de los tratamientos silviculturales. A lo largo del proyecto se aplicaron diversos tratamientos con el objetivo de mejorar el desarrollo de las plantaciones de Eucaliptus camaldulensis, entre los cuales identificamos las cosechas anticipadas, ya que pese a que se estableció un ciclo mínimo de corta de 5 años, muchos productores optaron por intervenir las plantaciones de forma temprana, especialmente entre los 3 y 4 años. Esto debido a la reducción de ingresos provenientes de los cultivos agrícolas asociados. Este tratamiento se dio a través de la tala rasa o aprovechamientos parciales. También identificamos los raleos, ya que aproximadamente el 23% de la superficie fue intervenida. Básicamente esto se realizó para poder favorecer el crecimiento de los mejores ejemplares y mejorar la calidad del producto final. En cuanto a las técnicas silviculturales aplicadas, el proyecto contempló una en específico que estaba orientada a mejorar la eficiencia del manejo y a facilitar el control de la competencia, la cual fue el manejo de rebrotes. Este se dio posterior a la intervención por tala rasa, donde se promovió el manejo de rebrotes de eucalipto, buscando así mantener la cobertura forestal y reducir los costos de la replantación. Sin embargo, el enfoque inicial del proyecto estuvo más orientado a la obtención de productos rollizos de pronta cosecha, pero de poco valor comercial.
Respecto a los resultados obtenidos, hasta 1999 se plantaron 2.774 hectáreas de Eucalyptus camaldulensis, representando alrededor del 93% de la superficie total plantada con esta especie. Sin embargo, 174 hectáreas se perdieron debido a incendios forestales y cambios de uso del suelo. En cuanto a los rendimientos agrícolas, los rendimientos de los cultivos asociados, es decir, maíz y frijol, obtuvieron rendimientos dentro de los rangos que se pueden obtener como monocultivos. Por ejemplo, en la zona de Telica se registraron promedios de 1.620 kilogramos por hectárea para maíz blanco y 450 kilogramos por hectárea para frijol rojo. En cuanto a los rendimientos forestales, estos variaron según el sitio y la edad de los árboles. En sitios con mejor calidad del tipo 17, como Guanacastal y Cristo Rey, se alcanzaron volúmenes comerciales muy altos en comparación a los otros, de hasta 100 metros cúbicos por hectárea en plantaciones de 7 años. En cuanto al mercado potencial y manejo, se identificó un mercado potencial para productos como postes de cercas, postes de tendido eléctrico y madera cerrada. De hecho, se estimó que en sitios tipo 17 se podrían obtener hasta 35 postes por hectárea, mientras que en sitios tipo 13 hasta 27. En cuanto a la sostenibilidad, se compararon dos opciones de manejo. M1, que consistía en 4 cosechas en tala rasa cada 5 años, y M2, que incluía raleos al 40% en el año 7 y al 50% en el año 15, con una cosecha final al año 20. La segunda opción mostró una mayor productividad en el periodo de 15 a 20 años, alcanzando un total de 252 metros cúbicos por hectárea de madera de mayor valor, en comparación con los 239 metros cúbicos por hectárea de la opción M1. Continuando con los problemas e inconvenientes, hemos identificado tres de estos. El primero es retrasos en el ciclo de cosecha y manejo. Aunque se definió un ciclo mínimo de corta de 5 años, la dinámica real del manejo se difirió de lo planificado. ¿Por qué? Porque se evidenciaron este tipo de cosas. En el año 1 y en el año 2 se obtenían principales ingresos agrícolas por uso agrícola. En los años 3 y 4 ya habían intervenciones. ¿Por qué? Porque estos ingresos agrícolas ya no daban abasto para los siguientes años, lo cual terminó haciendo que los agricultores opten por medidas que alteren la plantación, ya sea tala rasa o raleos. El segundo inconveniente o problema es las intervenciones no planificadas y manejo deficiente, lo cual condice con la anterior, en donde se registró que el 40% del área terminó siendo utilizada o siendo ocasionada para tala rasa y el 23% para raleo, todo esto del área total. Y nuevamente esto aclarar que no condice con los años o con el ciclo mínimo que son los 5. Otro problema inconveniente es registrándose 174 hectáreas perdidas por las mismas. En efectos sobre el bosque, hemos identificado nuevamente tres a través de este estudio. En efectos sobre el agua, que es el primero, se tiene que la evaporación directa de las plantaciones de eucalipto representa entre el 11 y 20% de la precipitación, un valor relativamente bajo en comparación con bosques naturales, lo que indica un impacto moderado en el recurso hídrico y la disponibilidad de agua subterránea que permanece limitada a la precipitación hasta que el nivel de agua subterránea se ve afectado. Como segunda, tenemos que las mejoras en la humedad relativa y regulación térmica. Los productores percibieron que las plantaciones de eucalipto mejoran las condiciones de humedad y moderan las temperaturas extremas, lo que puede favorecer la conservación del medio ambiente circundante, como así mejorando las condiciones ambientales y también de termorregulación. Como último punto y uno de los más importantes es la reducción del potencial de erosión. La plantación de eucalipto reduce la velocidad del viento y la escorrentía de agua, contribuyendo a disminuir la erosión del suelo, lo cual fue evidenciado durante eventos como el huracán Mitch. En las recomendaciones silviculturales tenemos 5 puntos. El primero es el establecimiento de ciclos de corta adecuados. Es fundamental respetar el ciclo mínimo de corta de 5 años para permitir el desarrollo adecuado de las formaciones forestales y evitar intervenciones prematuras que puedan afectar la sostenibilidad del recurso, como ya se vio en el estudio.
Como segundo punto tenemos el manejo controlado de las operaciones de tala y raleo. Es recomendable implementar técnicas de manejo como raleo selectivo y una tala final que permitan optimizar la calidad y volumen de la madera, evitando intervenciones agresivas como la tala rasa que impactan negativamente, como se vio. Diversificación, como tercer punto, diversificación de productos y manejo forestal. Introducir opciones de manejo basadas en productos de mayor valor, como postes de tendido eléctrico y madera cerrada, y planificar la comercialización para garantizar rentabilidad y sostenibilidad económica. Como cuarto punto tenemos el control de fuego y protección contra incendios. Debido a la ocurrencia de incendios que afectan las superficies forestales, se recomienda fortalecer las estrategias de protección y manejo del fuego para salvaguardar las plantaciones. Como quinto punto tenemos la implementación de sistemas adaptadas a las condiciones del sitio, que a qué se refiere a ajustar las prácticas silviculturales según las características específicas del suelo, clima y disponibilidad de agua para mejorar la supervivencia y crecimiento de los árboles, ya que estos son factores importantes que determinan el crecimiento de los mismos. Como último punto tocaremos recomendaciones generales, de las cuales tenemos 5. El primero es relacionado a la condición del suelo. En suelos erosionados, agotados por usos anteriores o naturalmente pobres, el sistema Taungia normalmente no es recomendable. Los costos de fertilización u otros trabajos de la tierra serían en muchos casos demasiado altos, y el riesgo de provocar más erosión también sería alto. Por otro lado, en suelos fértiles, un sistema de cultivo puro o de agrosilvicultura permanente sería normalmente más rentable que una reforestación tipo Taungia. Como segundo punto, es relacionado a la cosecha de raíces. Cuando se cosechan las raíces, no sembrar cultivos a menos de 1 metro de los árboles durante el periodo de establecimiento. Cuando hay asocio con los árboles de 2 o más años de edad, es posible que sea necesario ampliar un poco más el espaciamiento. Esto según los estudios de King en 1968. Como tercer punto es con respecto a la asociación. Si se quiere tener cultivos en asocio con árboles establecidos después de 2 años de edad, es recomendable escoger cultivos perennes para lo cual no es necesario trabajar el suelo. Así se evita el daño de las raíces de los árboles que no solamente afecta su crecimiento, pero también puede ser punto de entrada para comején y o enfermedades. Como cuarto punto es con respecto al uso de fertilizantes. Hay que considerar el uso de fertilizantes para reemplazar nutrientes perdidos o exportados durante el tiempo de asocio, especialmente cuando se extiende el asocio maderable cultivo después de los 2 años de edad del establecimiento del componente forestal. Como quinto punto y último, que es muy importante, es con respecto al manejo de árboles. Se debe manejar los árboles en asocio y en forma diferente a los árboles en parcelas puras. En los dos casos, los árboles futuros, seleccionados para la cosecha final, deben ser identificados a los 3 o 4 años de edad. En parcelas puras, los raleos serían para eliminar solamente los árboles que podrían afectar a los árboles futuros.